Bienvenido a una lección sobre cómo resolver un lineal sistema homogéneo de coeficientes constantes de orden en la forma de x' es igual a p veces x usando el método de valores propios, cuando la matriz P es una matriz de 2 por 2 que tiene valores propios complejos. Una matriz puede muy bien tienen valores propios complejos incluso si todas las entradas son reales. Tomemos, por ejemplo, el sistema representado por x' es igual a la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 1, menos 1, 1 veces x. Recuerde que para resolver el sistema, el primer paso es determine los valores propios configurando el determinante de p menos lambda y es igual a 0 y resolviendo lambda. En este caso, observe p menos resultados de lambda y en la matriz de 2 por 2 con entradas 1 menos lambda 1, menos 1 y 1 menos lambda. Ahora tenemos que el determinante de esta matriz de 2 por 2 es igual a 0, o el determinante es igual a 1 menos lambda por 1 menos lambda menos 1 veces menos 1, lo que resulta en cuadrado de 1 menos lambda más 1 es igual a 0. Multiplicando esto, terminamos. Obtener lambda al cuadrado menos 2 lambda más 2 es igual a 0, que no se puede factorizar. Resolviendo usando la fórmula cuadrática o completando el cuadrado, obtenemos que lambda es igual a 1 más o menos y. Observe que aquí tenemos dos valores propios complejos. Recuerde que el siguiente paso es determinar los vectores propios correspondientes. Configurando la ecuación la diferencia de p y lambda y multiplicado por el vector v es igual a un vector 0, y luego resolvemos un vector v para determinar el vector propio correspondiente. Si tenemos valores propios complejos, los correspondientes. Los vectores propios también son complejos. Trabajemos en esto en la siguiente diapositiva. Empezando por lambda sub 1 es igual a 1 menos i, observe una diferencia de p y lambda multiplicados por i dan como resultado 2 por 2 matriz con entradas i 1 menos 1 i. Y luego tenemos tiempos el vector v es igual a un vector 0. Para determinar el vector propio correspondiente, escribamos las ecuaciones correspondientes. La primera ecuación es i1 más v2 es igual a 0. La segunda ecuación es menos v1 más i2 es igual a 0. Estas dos ecuaciones son múltiplos unos de otros. Si multiplicamos la primera ecuación por i, obtenemos la segunda ecuación. Esto indica que tenemos un número infinito de soluciones, y podemos determinar un vector propio correspondiente utilizando cualquiera de las dos ecuaciones. Usando la primera ecuación, ahora sabemos que i1 es igual a menos v2. Usando la segunda ecuación, tenemos que v1 es igual a i2. Si utilizamos el segundo ecuación y que v1 es igual a 1, observe que v1 es igual a i, lo que nos da un valor correspondiente vector propio, el vector v1, que es el vector i1. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 es igual a 1 más i. La única diferencia en la configuración es que lambda ahora es 1 más i. P menos lambda i resulta en la matriz de 2 por 2 con entradas negativas y 1 menos i, de nuevo, multiplicado por el vector v es igual a un vector 0. A continuación tenemos las ecuaciones correspondientes. La primera ecuación indica que v2 es igual a i1. La segunda ecuación indica que v1 es igual a menos i2. De nuevo, podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones. Usando la segunda ecuación, observe si v2 es igual a 1. Entonces v1 es igual a menos i, lo que nos da la correspondiente vector propio, el vector v2, que es el vector negativo i1. Ahora, en este punto, podríamos escribe la solución general en la forma de x de t igual a c1 veces x1 más c2 veces x2 como hicimos cuando teníamos dos valores propios reales distintos y los vectores propios correspondientes. Esto nos daría x iguales c1 veces el vector propio y 1 veces c elevado a la potencia de 1 menos i veces t más c2 veces el vector propio menos i1 veces c elevado a 1 más i veces t, o podemos multiplicar esto y expresarlo de la forma de la derecha, pero no queremos dar solución general en esta forma. Preferimos dar la solución general sin números complejos. Antes de continuar, echemos un vistazo en las notas de la derecha. Un compás más i es igual a 1 menos i. La barra por encima de a plus i es llamado conjugado complejo. Así, por ejemplo, el complejo conjugado de 2 más 3i es 2 menos 3i. Si a es un número real, el conjugado complejo de a es igual a, y eso se debe a que si se nos da el número, digamos, 3 menos 0i y 3 más 0i sigue siendo 3. Del mismo modo, comemos barras enteras vectores y matrices tomando el complejo conjugado de cada entrada. Para nuestro ejemplo, observe lambda sub 1 es igual a 1 menos i, y lambda sub 2 es igual al conjugado complejo de lambda sub 1, que es 1 más i. Del mismo modo, observe el vector propio v1 es el vector i1. Y el vector propio v2 es igual al conjugado complejo del vector v1, que es el vector negativo i1.
El conjugado complejo de I es negativo y el conjugado complejo de 1 es 1. Así que no tuvimos que ir a través de todo este trabajo adicional para determinar el vector v2. Podríamos haber encontrado el complejo conjugado del vector v1, pero de hecho solo tenemos que usar lambda sub 1, y el vector propio v sub 1 para determinar una real solución general de valor. Volviendo a nuestro trabajo, dejaremos que x1 sea igual al vector propio i1 multiplicado por e elevado a 1 menos i por t, y ahora aplicaremos la fórmula de Euler para eliminar los números complejos. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Para empezar, vaya al poder de 1 menos i veces t es igual a e elevado a t veces e elevado a la potencia de negativo. Y ahora aplicamos la fórmula de Euler a e elevado a menos i, lo que nos da el coseno t menos i seno de t. Así que ahora sabemos que e elevado a potencia de 1 menos i veces t es igual a e al coseno t menos i elevado al seno t, lo que nos da que x1 es igual al vector propio i1 veces la diferencia de e a la t coseno t. Y es decir, hasta el seno de t. Luego determinamos el producto, lo que nos da que x1 es igual a la matriz t2 por 1 con entradas, es decir, en el coseno t más e a la t ya que t, y al coseno t menos y a t seno t. A continuación escribimos esto como una suma de dos matrices donde la primera matriz será contienen las partes reales y la segunda matriz será contienen las partes imaginarias. Así que la primera matriz introduce en el seno t y en el coseno t, y la segunda matriz tiene entradas es decir, al coseno t y es decir negativo a la t desde t. Si queremos, podemos factorizar a la t de la primera matriz, y a la t de la segunda matriz. De cualquier manera, ahora tenemos la forma x1 es igual a x3 más x4 veces y. Y lo que tiene de especial esta forma es que x3 y x4 son dos soluciones linealmente independientes. Como resultado, podemos determinar la solución general usando solo x3 y x4, lo que nos brindará soluciones con un valor real para la solución general. Entonces, mirando las notas en la parte inferior de la pantalla, nuestra solución general será x de t es igual a c1 veces x3 de t más c2 veces x4 de t. Donde x3 de t es igual a la parte real del vector propio v1 multiplicado por e elevado a la potencia de lambda sub 1 tonelada, y x4 de t es igual a la parte imaginaria del vector propio v1 multiplicado por e a la potencia de lambda sub 1 tonelada. Y, por lo tanto, la solución general es que x de t es igual a c1 veces el vector, ya que t coseno t multiplicado por e elevado a t más c2 multiplicado por el vector coseno t menos seno t multiplicado por e elevado a t. O también puede expresar una solución como se muestra aquí a la derecha. Con este método, para cada par de valores propios complejos, a más i y menos i, obtenemos dos valores reales soluciones linealmente independientes. Luego pasamos al siguiente valor propio, que es un valor propio real u otro par de valores propios complejo. Si tenemos n distintos valores propios, reales o complejos, entonces terminamos con n linealmente soluciones independientes. Si tuviéramos solo dos ecuaciones, lo que significa que n es igual a 2 como en este ejemplo, luego una vez hemos encontrado las dos soluciones, hemos acabado y tengo la solución general, como se indica a continuación. Tenga en cuenta también que hay algunas fórmulas adicionales a continuación para ayudar a determinar x3 y x4. Antes de irnos, resuma nuestros hallazgos. Si tenemos una primera. Ordene un sistema lineal de coeficientes constantes homogéneos de ODE en forma de x' igual a p veces x, y p es una matriz de 2 por 2. Con valores propios complejos. Paso 1. Para cada par de valores propios complejos, podemos encontrar los valores generales solución usando solo lambda sub 1 y vector v sub 1 donde lambda sub 1 es un valor propio y el vector v sub 1 es un vector propio correspondiente. Después de determinar lambda sub 1 y vector v sub 1, escribimos el vector ecuación x1 de t es igual a v1 multiplicado por e elevado a más i por t. A continuación aplicamos la fórmula de Euler para eliminar los números complejos. Paso 4, escribimos el resultado en la forma de x1 de t es igual a x3 de t más i veces x4 de t. Y a partir de ahí, usando x3 y x4, escribimos la solución general en la forma de x de t igual a c1 veces x3 de t más c2 veces x4 de t. Espero que te haya resultado útil.